Bueno, bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, donar-vos les gràcies per estar així, ¿no? No es la primera vez que presentamos el libro Botiflers. De hecho, estamos haciendo una gira en toda regla por el País Valenciano. Y hemos hecho más de ahora veníamos contándola pues unas 20 y pico, ¿no? Presentaciones. La verdad es que yo siempre me alegro mucho, ¿no? Me alegro mucho porque yo siempre digo que todos los libros son un sentimiento, ¿no? Y si un autor te confía ese sentimiento, pues para ti pues poderlo trasladar a los otros y que la gente le interese lo que contamos, pues la verdad es que es una gran satisfacción, ¿no? Yo seré muy breve porque yo sé que los verdaderos estrellas de esta noche son Carlos y Ignacio. Bueno, Ignacio preferentemente, pero bueno, Carlos es anfitrión porque Carlos está enfrente, ¿no?, de su casa prácticamente, ¿no? Pues lo que quiero es dar las gracias, ¿no? En primer lugar al Centro Balanquerna y muy especialmente a Victoria. En el mes de octubre vine así, me presenté aquí y dije que era una editora valenciana que quería hacer una presentación de un libro. Rápidamente se pusieron en contacto, me pusieron en contacto con la responsable, ¿no?, de la parte cultural, con la gran advertencia de que era una noia valenciana, con lo cual yo ya me alegré porque dije, joder, pues si es de Valencia, pues casi mejor, ¿no? La verdad es que Victoria ha estado en todo momento pues ya mandando correos, diciéndonos que viniéramos, que estaban encantados de tenernos aquí, ¿no? Hace ya mucho tiempo, a mí cada vez que vengo, ¿no?, a sitios así, ¿no?, porque esto al final es como la pequeña Cataluña, ¿no?, dentro de Madrid, ¿no? En los años 70 se hizo muy popular una frase que no era propia del político que la decía, ¿no?, sino de un poeta que se llamaba Eliot, que siempre él se refería a Estados Unidos y a Inglaterra, ¿no? Pero este político hizo la frase y dijo, en Cataluña y el País Valenciano se diferencian tanto porque hablan la misma lengua, ¿no? Y al final pues somos tan diferentes precisamente por eso, ¿no?, porque hablamos la misma lengua. Si no hablábamos la misma lengua seríamos pues muy parecidos, ¿no?, que es de hecho lo que somos, ¿no? Entonces, ya he dado las gracias a Blanquerna. Después quiero dar las gracias también a una persona que está aquí entre el público, que ahora está con el WhatsApp, que es Esther López Barceló. Esther fue diputada de las Cortes Valencianas en la anterior legislatura por Esquerra Unida. Se merecería por méritos propios estar aquí con nosotros, ¿no? Pero la verdad es que esta vez no. A la próxima que vengamos a Madrid, porque habrán más presentaciones en Madrid, la podríamos sentar aquí, ¿no? Ella tiene mucho que decir, ¿no?, porque ella es partícipe del libro que está aquí, ¿no? Y aparte por la ayuda, como trabaja en Madrid, pues nos ayuda mucho y está constantemente Twitter, las fotos, o sea, una persona muy querida, ¿no? Muchas gracias, guapa. Después también quiero darles gracias a Carlos. No lo conocía yo a Carlos, he estado en su despacho y me ha contado un poco las cantidades que maneja el Ayuntamiento de Madrid. Me he quedado absolutamente alucinada porque si son 22.000 trabajadores en el Ayuntamiento de Madrid o más, pues probablemente, o 27, pues probablemente, entonces yo había contado entre el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia, la Generalitat multiplicado por 2, pero como tú dices que son 27, será multiplicado por 3. O sea, apabullante, ¿no? Bueno, y dicho esto, yo en el mes de mayo anuncié que había montado una estructura editorial nueva. Es una editorial que se llama Balandra Edicions. Balandra publica en valenciano, que es el catalán del País Valencià. Y bueno, empecé con una colección de literatura contemporánea que se llama Literatures. Y la verdad es que los catálogos de las editoriales son la mejor carta de presentación que tienen, ¿no? Y yo quise que esta primera colección reflejara un poco lo que yo pretendía hacer, ¿no?, en la editorial. Y los dos libros primeros así se corresponden, ¿no? Por una parte quería publicar libros de escritores y escritoras de nuestro ámbito lingüístico, y publiqué un libro de un periodista valenciano bastante conocido que se llama Adolf Beltrán. El libro se llama Estribor.
Es una novela, como él dice cuando vamos por ahí, pues es una novela de ideas en la que pasan cosas, ¿no? Yo creo que es un recorrido muy interesante de la política, la cultura y referencias literarias de la ciudad de Valencia, ¿no? Hay también una trama policial, pero bueno, se ve un poco el ambiente que hemos vivido en el País Valenciano en la última legislatura, que ha sido bastante durillo, ¿no? Por una parte, ¿no? La segunda parte, pues yo quería hacer traducciones de otras lenguas, ¿no? Y elegí a un escritor gallego que se llama Francisco Castro. El libro se llama El cor de la Blancaneu. Es un libro muy especial, ¿no? Porque es un libro que ganó un concurso de un periódico de la Voz de Galicia y fue publicado por fascículos, ¿no? Y él después lo recogió y nosotros lo traducimos, ¿no? Y como os digo, pues es un poco la visión que yo quería dar de la colección, ¿no? Vendrán más libros, ¿no? En un momento determinado yo pensé en que, bueno, que quería hacer una colección, pues un poco de cultura, de política, no exactamente de ensayo, ¿no? Sino un poco, no sabía muy bien la idea por dónde iba, pero algo más divulgativo, entre comillas, porque tampoco me gusta mucho la palabra divulgativa, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Y entonces Ignacio y yo tenemos un amigo común. Ahora, después de ir muchas veces por ahí, nos hemos dado cuenta que tenemos muchos amigos comunes y algún enemigo también común. Y entonces decidí, pues me dijo que Ignacio Blanco quería publicar un libro, ¿no? Yo, bueno, yo no conocía a Ignacio Blanco personalmente, lo conocía, evidentemente sí lo conocía, porque, bueno, por la prensa, evidentemente sabía que era el candidato a la Generalitat, pero Esquerra Unida, y yo le había seguido un poco, ¿no?, su trayectoria, ¿no?, porque en un momento determinado armó mucho lío en el País Valenciano, Ignacio Blanco, y entonces fue muy conocido, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues mira, pues sí, que me lo mande, ¿no? Me mandó el correo electrónico Ignacio y yo le dije, bueno, yo lo leo el libro, pero yo siempre pongo una condición, y la condición que yo pongo es que los autores, tengo que conocer a la gente que publico, ¿no? O sea, yo me gusta mucho intercambiar, ¿no?, ideas con las personas y tal. Entonces, el libro me interesó, evidentemente, si no, no lo hubiera convocado, lo convoqué un día a la editorial y nos pasamos toda la tarde hablando, ¿no?, hablando de muchas cosas y tal. Y yo, pues, vi claro que era el número uno de la colección, ¿no? ¿Y por qué lo vi claro? Primero porque él, cuando hablaba, ¿no?, siempre tenía una idea recurrente, ¿no? No es que él se repita, sino que tenía una idea recurrente siempre, y él decía, yo quiero que salga este libro no por mí, sino yo quiero que se reconozca el trabajo que se había hecho, habían hecho los diputados y las diputadas de Esquerra Unida en la anterior legislatura, ¿no? Son mis palabras, pero es el pensamiento de mis compañeros, ¿no? Eso a mí ya me gustó, ¿no? No era un ensalzamiento de su figura, ¿no?, sino de un trabajo, ¿no? Él siempre repite muchas veces de un grupo tan pequeño hizo tanto, ¿no? Yo también lo creo, ¿no? La verdad es que lo creo. A mí el libro me sorprendió, ¿eh? Porque a veces lo hablamos, ¿no? O sea, muchas veces salen titulares de prensa y, claro, una persona que no está dentro de la política pues tampoco está todo el rato siguiendo las intervenciones parlamentarias de los diputados y las diputadas, ¿no? Pero los resúmenes y tal. Pero la verdad es que a mí misma me sorprendió, ¿no?, al leer aquello, ¿no? Dije, pues es un gran trabajo, ¿no? Y era un poco, eso ya habían pasado las elecciones, claro, y era un poco una injusticia, ¿no?, de no haber sacado representación parlamentaria, ¿no? Y eso la verdad es que me acabó de convencer, ¿no? Yo la verdad es que estaba bastante convencida cuando ya le dije que sí, ¿no? Yo creo que en el País Valenciano han pasado pues muchísimas cosas, ¿no? En los últimos 20 años con el gobierno del Partido Popular ha sido bastante duro. Ahora parece que las cosas se están haciendo, ¿no?, mejor, ¿no? El otro día leía un verso del Miquel Martí Pol, que decía tot està per fer y todo es posible, ¿no? Y yo interpretaba y pensaba, ¿no? Y en el País Valenciano está todo por rehacer y no hay nada pagado. Con lo cual, o sea, es un desastre, ¿no? Es absolutamente un desastre, ¿no? Es que la frase tiene mucha, o sea, le sacas un punto si eres valenciana, increíble, ¿no?
está todo por pagar y todo por rehacer, ¿no? Alguna cosa está hecha, pero también se cae. Claro, es que, o sea, es terrorífico, ¿no? Yo creo que vamos a mejor, ¿no? Bueno, eso espero, ¿no? Y después, evidentemente, ya pues me di cuenta que evidentemente la oposición había jugado un papel fundamental, ¿no? Y no solamente la oposición que ahora está gobernando, sino otros grupos que habían denunciado muchísimos casos de corrupción y habían estado muy pues muy trabajando, ¿no? Para acabar. Ignacio lo dice cuando vamos por ahí. O sea, esto no es una cuestión de un día para otro, sino es un trabajo constante, ¿no? De una legislatura, otra legislatura y tal. Y ya está. Yo la única cosa que puedo decir que para mí ha sido un placer trabajar con Ignacio, que hemos llegado ya con tanta presentación y eso, un consenso, ya sabemos lo que vamos a decir prácticamente también, todo se ha dicho de paso, ¿no? Pero yo he aprendido mucho, o sea, yo estoy acostumbrada a trabajar con escritores, ¿no? En el sentido puro, aunque Ignacio Blanco para mí es un autor del editorial, ¿no? Y es otra dimensión, ¿no? La política es otra dimensión, ¿no? Yo he aprendido mucho de él y por tanto le agradezco profundamente que viniera a un editorial como Balandra, que es una microempresa, pero que tiene una ambición muy grande, ¿no? Hacer libros que estén muy bien, y yo me siento especialmente orgullosa de que Ignacio haya confiado en mí. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora le paso la palabra a Carlos. 27.000 trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? De 29.000, si contamos empresas públicas estamos hablando de 29.000, pero para que no sigas haciendo proporciones, esto es muy grande, es muy grande, es muy grande, es muy grande. Bueno, muchas gracias, África, porque bueno, has presentado, has agradecido al lugar que nos acoge, a Blanquerna. Yo también lo quiero hacer porque bueno, ha sido símbolo de muchas cosas y bueno, yo siempre que he estado aquí jamás me he sentido en tierra extraña ni en lugar ajeno y eso pues bueno, pues se da de tortas precisamente con los que solamente saben dar tortas, ¿no? Y entonces bueno, precisamente ahora que se está celebrando un juicio contra quienes no saben más que dialogar a golpes, pues bueno, pues creo que es importante decirlo, ¿no? Y bueno, pues lo siguiente es decir que bueno, que África ha comentado que ella no publica sin hablar antes con un autor. Yo tampoco presento nunca el libro si no me creo lo que el autor del libro, y he presentado poco, tampoco, a pesar de que sea 4 añitos mayor que Ignacio, y pues no tengo una larga trayectoria de presentación de libros. Sí de presentar muchas cosas y hablar de muchas cosas, pero no de presentar libros. Pero sí tengo muy claro que solo presento libros, evidentemente, si hay pues es una coincidencia, de alguna manera de planteamientos, pues o sea, si me creo lo que el autor se dice, si me lo creo yo, pues evidentemente tengo capacidad de poder presentarlo con mucha mayor facilidad. Y bueno, si además existe un procedimiento de extorsión, como que o me presenta el libro, eso también ayuda, ¿no? Y en este caso, la combinación de ambos factores han hecho que yo esté encantadísimo de estar aquí. Es verdad que también ha dicho África que enfrente de mi casa, o sea, ya tiene asumido de que yo vivo en la Concejalía de Economía y Hacienda. Es verdad, en mi casa también piensan eso, con lo cual es verdad que es perfectamente posible. Pero bueno, vamos a lo que toca, ¿no? Y es a glosar el libro, que lo primero que os tengo que decir es que, y además en los momentos ahora mismo que me está tocando a mí vivir, pues es un mérito enorme que aparte de presentarlo me lo haya podido leer casi entero. Me quedan tres de los discursos que aparecen que no he leído todavía, pero de verdad que es muchísimo teniendo en cuenta lo siguiente, y es que la acción política que ahora mismo me está tocando desarrollar ha conseguido acabar, espero que solamente de manera puntual, con mi pasión por la lectura y por tragar libros de una manera absolutamente desesperada, hasta los que le gustan a Esperanza Aguirre, Mises, y que critica de manera absolutamente espectacular mi compañero Pablo Carmona, también entre el público. Bueno, pues ese tipo de situación de que engancha, ¿no? O sea, yo no lo he leído por obligación, la presentación ha surgido posteriormente, ¿no? Pero es verdad que se ve que en los discursos hay pasión, ¿no? Yo he seguido toda la trayectoria de mis compañeros y compañeras en Esquerra Unida en el País Valenciano. Evidentemente el disgusto el disgusto que yo me llevé en mayo, el único disgusto que me llevé fue lo que nos ocurrió allí.
Y digo, nos ocurrió porque lo sentí como propio, de verdad. Lo sentí como propio porque había habido un trabajo, como perfectamente ha indicado África, y como luego nos detallará Ignacio, y como se puede analizar simplemente viendo estos o leyendo estos discursos, pues bueno, pues un trabajo absolutamente espectacular. Ignacio con su papel, bueno, pues Esther con el suyo, Marina en el tiempo que estuvo con el suyo, varios compañeros y compañeras con un verdadero peso que bueno, pues yo creo que hay que reconocer, ¿no? Y precisamente el libro yo creo que hace una mínima justicia a lo que debiera haber sido un diagnóstico diferente por parte de la gente. No queda bien decir eso de que el pueblo a veces se equivoca, ¿no? Pues bueno, pues el pueblo cuando no reconoció más que con 120.000, lo tenía apuntado por ahí, fíjate, 106.047 votos. Nos faltaron 18.421 para que hubiera habido una pues un verdadero reconocimiento, no de los discursos, sino del fondo de los mismos, ¿no? Y es una pena, una verdadera pena. Ahora bien, pues momento en el que se puede de alguna manera continuar con esa tarea, porque el único lugar no son las Cortes Valencianas, como todos y todas sabemos, y él nos contará seguramente a continuación. Hay gente que lleva la política en las venas y evidentemente Ignacio es uno de ellos, es uno de nuestros imprescindibles, es una de las personas que no podemos permitirnos el lujo de que se pueda quedar al margen de la acción directa en la política a nivel de la comunidad autónoma, a nivel local, a nivel estatal o a nivel internacional, ¿no? Y los discursos, es verdad, no estoy haciendo la pelota, además no soy de elogio fácil, lo sabéis, muchos de los que estáis aquí lo sabéis, independientemente además de que como estamos pocos, podría decir perfectamente muchas menos cosas. Es verdad, lo sabéis, no es el único que pienso que en la Comunidad Valenciana, en el país valenciano, lo de la comunidad es para fastidiar a Esther, en el país valenciano no es el único que se le ha llevado la marea en esta circunstancia en cuanto a la política en primera línea, ¿no? en mayor conocimiento de la gente. Pero, ¿qué es lo que yo veo en los discursos? Bueno, pues lo que veo en los discursos, ya digo, es que tienen, y lo hablábamos justo hace un momento cuando estábamos antes de la presentación, es que son discursos que tienen un profundo contenido. Cuando hay tanto discurso vacío en la política habitual, encontrarse con contenido es un verdadero regalo. Es de verdad ver que no son frases enlazadas, que hay una línea programática. A mí me da pena una cosa, y es que lo más conocido del libro son los casos de corrupción. Y me da pena no por no valorarlo, sino porque puede quedar escondido el verdadero tesoro que puede tener una línea política profunda, que es la ideología que subyace detrás de muchas de las palabras y muchos de los discursos, incluso de los que describen casos de corrupción. O sea, no es hablar de corrupción. O sea, este libro no puede escribir alguien que milite en Ciudadanos, con todos los respetos para los de Ciudadanos, o alguien que milite en una organización política vacía de contenido ideológico. Y el contenido ideológico se palpa en cada palabra, incluso entiendo en las que no he entendido, que hay alguna por ahí suelta que no he entendido, ¿no? Pero Lladres se entiende. Y Bouteflers yo sí que sabía lo que era, porque yo soy un apasionado de la historia, y entonces pues bueno, pues esa guerra de sucesión pues fue es una de las cosas que puedo incluso relatar nombres de batallas, ¿no? Entonces, y fechas de las mismas, o sea, y generales que peleaban en esa época y tal. Pero lo que digo es que subyace un contenido ideológico muy profundo. Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente sacara del libro, o sea, egoístamente hablando. Que dice sin empacho este caballero en las Cortes Valencianas en muchas ocasiones eso de la clase trabajadora, que cuando algunos lo decimos por ahí dicen que antiguo, ¿no? Dice, bueno, ¿es una frase hecha o hay detrás un profundo sentido ideológico del análisis de la situación? Pues yo creo que ese es el verdadero, como decía antes, el tesoro escondido detrás de muchos de los discursos. Porque es verdad, hubo una batalla despiadada contra los casos de corrupción, pero esa la podrían haber dado muchas más personas. La disteis vosotros, la disteis vosotras, pero la podrían haber dado otros. Ahora, el discurso ideológico no está al alcance de todo el mundo, simplemente porque no todo el mundo tiene posición ideológica ante la vida. No todo el mundo. Seguramente el sentido de la justicia a la hora de que el que roba tiene que pagarlo, pues lógicamente eso está más extendido. Sentido ideológico, sentido de verdad de la transformación de la sociedad y de la transformación con determinadas herramientas, de la no violencia, de la movilización profunda, de estar al lado de los que peor lo pasan. No sé,
el discurso, por ejemplo, no sé, hacer una cronología, o sea, no está ordenado cronológicamente, pero hacer un tema sí que se nota cómo va increciendo la situación. O sea, si lees el discurso y ves luego la fecha y el contexto y sitúas un poco lo que ocurría en el Estado español y en el País Valenciano en ese momento, pues entiendes mejor digamos, la herramienta discursiva utilizada, independientemente de la mayor o menor vehemencia que uno utilice, o que en este caso Ignacio utilizara en las Cortes cuando lo dijera. Por lo tanto, el gran mérito para mí es que no todos, desde luego, a mí me encantaría que en el futuro, cuando alguien lea un discurso que yo haya escrito y que lo haya puesto sobre el papel, haya la mitad de las cosas de las que te encuentras aquí. Y el tema es que esto, creo recordar, que está, o sea, que es fidedigno, o sea, no está rehecho, o sea, no está, son diarios de sesiones, o sea, quiero decir, no está cocinado para que a África le pareciera mejor. No sé si habrá habido alguna incorrección gramatical en el diario de sesiones, no lo sé si eso ha ocurrido, alguno puede haber, pero lo que está claro es que, tal y como recogía el diario de sesiones las verdaderas, las intervenciones estelares de Ignacio, pues no solamente resisten el paso a papel, sino que mejoran el discurso, incluso que en algunos casos y a retazos pues hemos podido ver algunos en YouTube, en vídeos en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el enorme meritazo que tiene una posición en concreto, encima además tratada de manera ingrata por parte de la gente, porque lo hemos tratado de manera ingrata. Todos y todas en general hemos dejado pasar, no solamente, bueno, pues nos hemos endurecido la piel. O sea, cosas dramáticamente explicadas, iba a hacer referencia al cierre de la televisión valenciana, dramáticamente explicadas en discursos muy potentes aquí, pues han tenido un recorrido muy limitado, no solamente en cuanto a su recorrido judicial, no solamente en cuanto a su recorrido de planteamiento de actualidad en los grandes medios de comunicación, también han tenido un recorrido limitado en cuanto digamos, a la importancia que eso ha tenido, no solo a la hora de votar, sino a la hora de la indignación que puede sentir la gente a la hora de las nuevas políticas. El Partido Popular todavía tiene un peso muy importante en las Cortes Valencianas después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que se han desgastado personas denunciando este tipo de casos y además denunciando la razón por la que se cometían, que va más allá que la propia apropiación de los fondos de los valencianos y valencianas, que va más allá del puro expolio. Es una política muy determinada, es una actuación de clase y creo que queda clarísimamente reflejado en el hilo que sí que existe en el discurso. Por lo tanto, bueno, pues el planteamiento es ¿de qué puede servir esto? Aparte de que para que te recorras el País Valenciano otras cuantas veces, como ya lo habrás hecho en campaña electoral, como lo has hecho en montones de actos durante tu vida política hasta ahora, pues yo creo que para lo que tiene que servir es para que recuperemos memoria. También hay uno sobre la memoria, ¿no? Pero para que recuperemos memoria, este tipo de situaciones no se pueden volver a producir. Y cuando digo este tipo de situaciones no hablo solamente, ya digo, de los expolios producidos, sino también de la reacción a los mismos por parte de la gente. Y el ejemplo que nos han dado las personas que han batallado dentro de las Cortes y fuera de ellas, apoyados y apoyadas por vosotros, que no habéis estado solamente en la institución, habéis estado fuera, nos tienen que enseñar los siguientes pasos a dar. Porque puede haber algunos o algunas que piensen que se ha ganado algo en las últimas elecciones generales. Apañaditos y apañaditas van. Porque el haber puesto el pie en las instituciones y que se lo digan a mi compañero y a mis compañeras que puedan haber estado y que piensen que ya está todo logrado o que ya está logrado gran parte del objetivo inicialmente previsto, incluso con más peso parlamentario que el que nunca tuvo Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, pues hay que ver las limitaciones. O conseguimos que cale el discurso. Si pensamos que con discursos sólidos hemos tenido, por desgracia, determinados resultados electorales, imaginad con discursos vacíos, que a corto plazo parece que funcionan, pero es que hay que ir más allá.
Ese es el verdadero reto. Yo, ojalá, este libro y otras muchas actuaciones políticas lo que den lugar es a que haya una verdadera, pues a que cale el mensaje profundo, a que no nos conformemos con pequeños sucedáneos a la hora de abordar la realidad política en el momento actual. Para mí, por lo tanto, y ya le dejo paso a él, que es el que nos va a contar de verdad cosas interesantes, es un verdadero placer tener la oportunidad de promocionar no un libro, sino un discurso político, ideológico profundo. Yo cuando sea mayor, pues quiero ser como Ignacio, como Esther, como todos los compañeros y compañeras que desde Esquerra Unida en el País Valenciano han dado la cara por todas y todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y ahora le paso la palabra. Has dicho Esquerra Unida del País Valenciano, ¿eh? Ahora lo has dicho bien. Sí, pero si yo, pues no lo escucho veces al día en el día. Le paso la palabra a Ignacio Blanco. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias en primer lugar a todas y todos por venir. Digo que muchas gracias a todas y todos por venir. A muchas amigas y a muchos amigos, compañeras y compañeros, y gente que no conozco y que tengo oportunidad de conocer ahora, porque después además nos invitan a una copita, creo. Para nosotros, la verdad es que era un reto venir a Madrid a presentar este libro, ¿vale? Algunos dicen que estamos locos o que somos muy valientes, ¿no? Yo creo que, bueno, no es una cuestión de valentía, y en todo caso la valentía es la vuestra, ¿no? Por estar hoy aquí, cuando hay tantas cosas que hacer, un jueves a las 7 de la tarde, en Blanquerna, en la presentación de un libro de un diputado que fracasó como candidato y que además escribe en lengua vernácula, ¿no? Pero yo creo que todo tiene sentido, ¿no? Gracias a Blanquerna, efectivamente, por dejarnos sus instalaciones. Cuando pensamos en hacer el acto de presentación en Madrid, yo mismo dije en Blanquerna, ¿no? Es el centro de la cultura catalana en Madrid. Ya me gustaría que tuviéramos los valencianos un centro cultural propio, pero de momento yo me creo mucho, pero ahora ya no está. Yo creo mucho en la plurinacionalidad y en el plurilingüismo. Ahora que se habla tanto de la plurinacionalidad, ¿vale? Yo creo que hay que hacer una defensa coherente y firme de la misma, y eso implica también el plurilingüismo, ¿no? Creo que este Estado se ha construido de mala manera, porque se ha hecho desde una supremacía lingüística concreta que hace que se sientan como ajenas por parte de los españoles las lenguas que no hablan como propias. Yo lo he sufrido porque estudié mi carrera y por tanto viví 5 años en Granada, y me parece una verdadera lástima, sobre todo porque hablamos, con la salvedad del euskera evidentemente, de lenguas romances que vienen del latín y que son perfectamente comprensibles, como lo demuestra el hecho de que Carlos se haya leído 14 de los 17 discursos. Por tanto, se pueden comprender perfectamente, más cuando están por escrito. Y ese es el motivo por el que decidimos venir a Madrid. Por los muchos amigos y amigas, compañeros y compañeras, valencianos y valencianas que hay aquí, y porque creíamos que podía tener interés para mucha otra gente. Conocer la realidad del país valenciano en los últimos años, la lucha política y social que dimos contra ese régimen de corrupción y de expolio masivo de derechos que instauró el Partido Popular, y que lamentablemente no ocupa en estos momentos demasiado espacio en las librerías. Además, esto también es una librería, y yo, que también agradezco a África que confiara en mí y en el proyecto editorial que yo le presentaba cuando no se sabía si iba a funcionar. Ahora sí, ahora todo el mundo la felicita porque estamos haciendo muchas presentaciones, está vendiendo muy bien el libro. Además tuvo bastante repercusión en los medios cuando salió, pero en su momento era una aventura, era un riesgo, máxime para empezar una colección. Es el primer número de la colección Interventions, ¿no? Pero ella además tiene una política que yo suscribo y reconozco, y es la de respetar la cadena editorial, la cadena del libro. Intentamos siempre que vamos a presentar el libro, en librerías, o si lo hacemos en otro tipo de espacios, llamar a la librería del pueblo de la ciudad correspondiente para que sea la que haga la venta de libros y no usurpar su papel, porque es muy importante que se respete el trabajo, porque son trabajadores y trabajadoras de cada una de las partes de la industria editorial que está en estos momentos en una situación tan difícil, especialmente en valenciano, en el País Valenciano. Esto también es una librería. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando trato de explicar por qué decidí publicar este libro.
Siempre digo que hay dos razones. La primera es reivindicar el trabajo que hicimos durante 4 años, un trabajo muy intenso, un trabajo colectivo, un trabajo que, lo dice el prólogo de A2 Beltrán, se saldó con un fracaso electoral, pero con un éxito político. Esto parece una paradoja, pero es que es tal cual. Conseguimos hacer realidad el cambio. Yo estoy convencido, nosotros y nosotras estamos convencidos, pero incluso creo que buena parte de la sociedad, y a mí me lo han reconocido, incluso líderes de partidos de esos que han tenido éxito y que ahora gobiernan, que sin nuestro trabajo no se hubiera producido el cambio que ellos ahora gestionan y del que nosotros hemos quedado excluidos. Sin nuestra denuncia de muchos casos de corrupción, sin nuestra movilización junto a los trabajadores y las trabajadoras en lucha por sus derechos, no hubiera sido posible o no hubiera sido tan fácil derrotar al Partido Popular. Por tanto, esa era la primera intención al publicar el libro. Reivindicar y dar a conocer nuestro trabajo de una manera más perdurable que un titular de prensa. Yo no puedo quejarme como cargo público, como diputado que fui durante 4 años y como candidato a la presidencia, en una larga pre-campaña, de falta de proyección mediática. Siempre hay alguien que la tiene más, ¿no? Y siempre hay favoritismos por parte de los grupos empresariales que controlan los medios. Pero yo creo que gracias a nuestros propios méritos, a esos casos de corrupción que destapamos, como el caso Rus, ¿os acordáis de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ¿no? Gracias a todo ello, incluso en plena campaña electoral, yo estuve en los programas de máxima audiencia. A lo mejor alguno aún se acuerda, ¿no?, de que estuve en El Intermedio, en La Sexta Noche, o en Al Rojo Vivo. Tuve muchos titulares de prensa, muchas portadas a lo largo de la legislatura. Pero eso es fungible. Eso se olvida muy fácilmente. Mirad, yo en aquellos días lo notaba. Volvía en el AVE a Valencia después de participar en cualquier programa de La Sexta y salía de la estación, empezaba a caminar por la calle y la gente no hacía más que mirarme. Y yo decía, debe ser que todos ven la tele. 2 días después, nadie. ¿Vale? Se olvida muy rápidamente, son fogonazos. Y yo quería que nuestro trabajo se conociera ahora, dentro de 1 año y dentro de 10. Y creo que el formato libro es un formato que permite eso, ¿no? Que lo podamos leer nosotros y nosotras y también nuestros hijos y nuestras hijas en algún momento, ¿no? Pero además de esa reivindicación del trabajo colectivo había un segundo objetivo, y era tratar de explicar qué había pasado en el país valenciano. Y como os decía, siempre hacemos presentaciones en librerías, o muchas veces, y yo pongo siempre el siguiente ejemplo. Buscad en esta librería libros que intenten, en esta especialmente, seguro que encontraréis muchos, pero en cualquier otra, libros que intenten explicar el proceso que se está viviendo en Cataluña. Y encontraréis muchos libros, ¿verdad? A favor, en contra, en posiciones intermedias, desde la historia, desde la economía, desde la política. Buscad libros sobre Ciudadanos, sobre Podemos, sobre el 15M. Encontraréis muchas publicaciones, y está muy bien, porque la gente tiene que formarse e informarse. Ahora buscad en esta librería, o en cualquier otra librería, incluso del país valenciano, libros que hablen de un hecho histórico como la derrota del Partido Popular después de 20 años de hegemonía absoluta en todas las instituciones. Que hablen de un cambio político, que supone también un cambio cultural y que refleja un cambio social. Ninguno. Este, de momento, es el único. Y espero que haya muchos más. Espero que se publique mucho. Porque creo que es de verdad necesario, pero falta literatura política en el país valenciano y, por tanto, falta literatura política sobre el país valenciano. Y como creo que el país valenciano tiene interés incluso fuera, porque puede ser un ejemplo muy claro de cuáles han sido las políticas del PP junto con Madrid, yo creo que hay muchos paralelismos, ¿verdad? Aquel eje de la prosperidad que en su momento presentaban Zaplana, Matas y Esperanza Aguirre, que después van a acabar todos, yo creo que... Todos. Todos, sí, efectivamente. Por tanto, ese era uno de mis objetivos también, tratar de explicar por qué se produce una derrota, la del Partido Popular, que se materializa un día concreto, el 24 de mayo del año 2015, pero que evidentemente se va produciendo con el paso de los meses y de los años durante toda una legislatura. La gente no se acuesta mayoritariamente del PP y se levanta donde el PP ya no es mayoría, sino que hay pues todo un cúmulo de recortes sociales, de casos de corrupción, de manifestaciones de incompetencia clamorosa por parte de los gobernantes, de insensibilidad hacia los problemas sociales. Es decir, el PP pierde por deméritos propios, pero también hay un trabajo muy importante desde las instituciones y desde fuera de las instituciones
de denuncia y de propuesta alternativa que finalmente hace realidad ese cambio. Y en ese trabajo hay muchos actores, políticos y sociales. Dentro de las instituciones y dentro de las Cortes Valencianas había 3 grupos haciendo oposición. Y creo que los 3 grupos hicieron un buen trabajo y todo lo que pudieron. Pero yo estoy especialmente orgulloso y además creo que ese orgullo es compartido y ese reconocimiento está extendido dentro de la sociedad valenciana, y es que el grupo más pequeño en diputados, teníamos solo 5, fuimos de los que más trabajamos y de los que más hicimos por ese cambio y por esa derrota, no solo de la derecha, sino de las políticas de derechas. Y en ese sentido comparto con vosotros una experiencia un tanto surrealista. A mí cuando me preguntan por qué decidí hacer el libro, les explico eso, ¿no? Reivindicar el trabajo y explicar lo que ha pasado. Y cuando me preguntan en las entrevistas cuándo lo pensé, siempre digo que lo pensé en mi funeral. Porque yo morí políticamente, ¿no? Entonces viví una experiencia surrealista. Cuando alguien muere, ahora acaba de morir David Bowie, ¿no? Pues venga, todos a decir que Bowie era el mejor, ¿no? Y eso pasa sucesivamente y siempre la gente supongo que lo reconoce porque de verdad lo piensa, ¿no? Pero con superlativos, ¿no? Pues a mí me pasó. Resulta que yo fracasé electoralmente de manera clamorosa, nunca habíamos tenido tan pocos votos y era yo el candidato, y sin embargo nunca habíamos tenido tanto reconocimiento. Yo iba por la calle y la gente me paraba como no os podéis imaginar, mucho antes que cuando me presentaba como candidato, que alguien podía pensar que igual era después conseller o podía tener algún tipo de mando en plaza. Esos días posteriores era increíble. Yo recuerdo una vez que estaba volviendo a casa con mi hija Julia, del conservatorio a casa, hay unos 15-20 minutos que aprovechamos para hablar, ¿no? Y comentar cosas, y no podíamos. La niña estaba un poco fastidiada, porque creo que nos pararon hasta 8 veces para darme las gracias por el trabajo, por la lucha. Algunos se equivocaban y decía por el resultado, y yo decía, no, por el resultado no. ¿Vale? Y era constante, todavía sucede. Ayer mismo me volvía a suceder. Entonces, ese nunca tan pocos votos y tanto reconocimiento, yo creo que reflejaba un poco la sensación de duelo que sentíamos nosotros, los que no pudimos ni siquiera esa noche celebrar el cambio, no pudimos brindar y no pudimos tomarnos gin tonics, como otra gente sí que hizo, pero sé que mucha gente tuvo ese sentimiento agridulce, ¿no? Y además me lo han manifestado reiteradamente. Entonces yo decidí en mi funeral escribir un libro, ¿no? Porque tuve la oportunidad, como digo, la experiencia surrealista de leer las crónicas, leer las loas, ¿no? Yo estaba vivo y decían que era maravilloso, digo, qué bien, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a poner esto por escrito. Y entonces pensé que podía hacer 2 cosas, escribir un ensayo, escribir mis ideas, escribir mis reflexiones como parlamentario, como excandidato, como ciudadano, o tratar de recuperar aquello que había dicho en las Cortes Valencianas y que podía tener además el valor del documento histórico, ¿vale? No reelaborar ahora mis pensamientos, reconstruir ahora mis palabras, sino utilizar aquellas que habían resonado entre las 4 paredes del hemiciclo cuando se estaban tratando los temas que de alguna manera hacían sangrar a la sociedad valenciana por los 4 costados. Es un género no demasiado habitual, el de publicar discursos, pero tampoco inédito. A mí me preguntan muchas veces en las entrevistas también si conozco algún otro diputado del País Valenciano que lo haya hecho. Y yo digo, la verdad es que no. Desde el 83 que se constituyen las Cortes Valencianas ahora, creo que no. Pero bueno, todos recordamos los discursos de Clara Campoamor, de Manuel Azaña. En una librería, yo no lo sabía, me recordaron que en su momento Tierno Galván publicó Los bandos como alcalde. Y que además se vendieron mucho y que tuvieron mucho éxito. Por tanto, bueno, el género no lo he descubierto, sino que lo que he hecho es tratar de seguir esa senda, y no me comparo con nadie de ellos, publicando un extracto, una selección de 17 discursos. Yo creo que hice más de 300, como Esther también hizo muchos. Cuando eres un grupo muy pequeñito te toca salir a hablar en cada pleno 7 veces, ¿no? Después ves a los del PP que hace 6 meses que no hablan, ¿no? Y nosotros al final cogemos muchas tablas, hablamos de casi todos los temas, nos enfrentamos muchas veces al pánico de no haber podido ni siquiera preparar la intervención, pero traté de seleccionar los 17 que pudieran ser más representativos de lo que había sido la legislatura, de nuestro trabajo y también de la realidad política que se vive en el País Valenciano. Yo
tenía un problema, es que no podía recuperar los discursos del ordenador porque no me los escribo. Apenas los primeros, cuando uno llega muy nervioso allí, ¿no? Dice, oh, madre mía, las Cortes Valencianas, diputado, qué importante es esto, y va un poco asustado, mirando hacia arriba, y eso se le pasa rápidamente, ¿eh? Cuando pasan 2 plenos y ve el nivel, dice, madre mía, ¿no? Entonces creo que de los 17 que hay aquí, solo 4 los llevaba escritos y de alguna manera los leí. Yo me encuentro muy incómodo en ese formato, muy encorsetado. Prefiero hacer lo que estoy haciendo ahora, y es tengo las ideas claras y improviso la expresión, no las ideas, sino la expresión. Por tanto, yo no podía recuperar los discursos, pero afortunadamente, como decía Carlos, existe una cosa que es el diario de sesiones. Aquí en el Congreso de los Diputados creo que lo hacen mientras la gente habla. Allí se graba y después transcriben los discursos y se publican. Entonces yo me pasé una semana buscando en el diario de sesiones aquellos discursos que yo recordaba que habían sido pues muy intensos, muy representativos y que podían ayudar a transmitir lo que yo quería, ¿no? Hice una primera selección, no corregí más que las erratas, que las hay, ¿vale? Algunos problemas de puntuación, pero respeta el libro la oralidad de la expresión y eso se nota mucho. De hecho, os diré más, se nota cuáles estaban escritos, cuáles son esos 4 discursos escritos. Y después hice yo de crítico, ¿no? Después de seleccionarlos, los releí y dije, ¿esto tendrá interés o es una paja mental mía, ¿no? Y pensé que sí. Y también pensé otra cosa, que solo publicaría este libro si encontraba una editorial que creyera en él, que no quería una autoedición, no quería tampoco que mi organización me rindiera homenaje publicando unos discursos a título póstumo, ¿no? Yo dije, si hay alguna editorial que jugándose su dinero y sobre todo sus horas de trabajo, que valen mucho más que el dinero que pueda suponer la impresión, confía en él, adelante. A través de un amigo común, como ha contado África, nos conocimos, empezamos a trabajar. La verdad es que el libro tiene mucho mío, porque son mis palabras, pero tiene mucho también suyo, porque una cosa es el contenido y otra cosa es la presentación, la maquetación, incluso la selección final de los textos. Dejamos uno fuera, creo que añadimos 3 o 4 más, finalmente quedaron 17 y yo estoy muy orgulloso del resultado, la verdad. ¿Es lo que yo quería? No, es mejor de lo que yo quería. Os contaré alguna cosa de alguno de los discursos, alguna anécdota también. Y la primera cuestión que hay que explicar muchas veces, yo creo que especialmente aquí en Madrid, es por qué el título, ¿vale? ¿Por qué Botiflers? ¿Qué significa Botiflers? ¿Vale? Lo digo porque incluso en el país valenciano hay un desconocimiento bastante grande de nuestra historia. Mi madre ese día me había escuchado por la radio muy enfadado y después me preguntaba qué había dicho, que había insultado a alguien y no sabía de qué manera, ¿no? Los Botiflers era el nombre, el apelativo con el que se conocía popularmente la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, a los partidarios del bando borbónico. En ese sentido, mira, hasta lo de borbónico nos viene bien, ¿no? Pero cuando yo utilizo la palabra Botiflers, además en un contexto muy determinado, de hecho he comprobado en el archivo histórico del diario de sesiones de las Cortes Valencianas que jamás se había utilizado, ¿vale? En más de 30 años de historia parlamentaria democrática, nadie había utilizado esa palabra en unos términos políticos, en este caso para acusar a otros, ¿no? Por las políticas que estaban haciendo. Y yo quizás tampoco lo había pensado nunca. De hecho, me salió de dentro. En el único discurso absolutamente improvisado, en el que no tenía claro ni siquiera lo que iba a decir, me salió de dentro. Porque es que venía al pelo. Porque ¿qué quiere decir en un sentido político Botiflers? Traidores al pueblo. Traidores al pueblo valenciano. Los Botiflers, en su momento, no solo eran partidarios del bando borbónico, por tanto del bando castellano, que después suprimió los fueros, le pegó fuego a varias ciudades como Xàtiva en el país valenciano, impuso una lengua, impuso unas leyes, sojuzgó de alguna manera las libertades nacionales, sino que además eran las clases pudientes. Mientras que los maulets, en una simplificación si queréis de la historia, porque las cosas tampoco son tan sencillas, era una milicia popular que defendía no solo los fueros, sino también el cambio social. Y en ese sentido, yo acuso al Partido Popular de traicionar al pueblo valenciano. Y además lo digo
después de soportar durante 20 años una propaganda enfermiza de ultrarregionalismo inflamado por parte del PP, que intentó siempre confundir a la gente, identificando los intereses valencianos, la defensa de la comunidad valenciana, de su comunidad valenciana, con el Partido Popular. Nos han negado incluso la condición de valencianos muchas veces, a los que somos de izquierdas, a los que defendemos otras políticas, a los que defendemos incluso otras señas de identidad que son las propias de la tradición democrática, antifranquista y republicana. Nos han negado la condición de valencianos. El PP ha hecho mucho daño porque ha convertido en un problema nuestra propia lengua, que es nuestra mayor riqueza. Ha generado conflicto con la lengua. Yo soy de Algemesí, un pueblo de la Ribera Alta. Nosotros tenemos una tradición folclórica impresionante, reconocida, por ejemplo, como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que es la Festa de la Mare de la Salud, donde aparece una serie de bailes, entre ellos la muixaranga, con una música que es la música más antigua que se conserva en el País Valenciano. Más valenciano que eso hay poco. Bueno, pues como también hacen castellers en Cataluña, y de hecho el origen es común, y como ha trascendido más la imagen de los castellers de Cataluña fuera del País Valenciano que la nuestra, el PP de vez en cuando me decía que la muixaranga era catalana, como si eso fuera un insulto. Para mí no es un insulto que algo sea catalán, pero que de alguna manera te nieguen tu propia condición es muy grave. Máxime cuando lo hace un partido que con su acción de gobierno lo que ha hecho ha sido arruinar nuestra economía, machacar a nuestra sociedad, atacando a los sectores más vulnerables, menospreciar nuestra cultura y degradar nuestra democracia hasta extremos absolutamente insoportables. Una frase muy habitual del Partido Popular era que quería poner Valencia en el mapa, y nosotros le respondíamos que lo había conseguido, finalmente lo había conseguido, porque nos conocían por el aeropuerto de Castellón, nos conocían por los bolsos de Rita, por el caloret, por los trajes de Camps, por los billetes que contaba Rus, ¿verdad? Nos conocían por eso, por la corrupción y el despilfarro. Y en ese sentido, botiflers es la palabra que mejor define al Partido Popular, y también es verdad que es una expresión que no he inventado yo, fijaos, tiene más de 300 años de historia, pero que sí que se volvió a poner en circulación en unos momentos muy particulares, después de que yo la utilizara en un debate también muy especial. Entrando en los discursos, deciros que ordenamos finalmente de manera temática los mismos, aunque mi primera intención era que fueran cronológicos, pero realmente la idea que me dio África, que podía servir un poco para que la gente se hiciera una composición de lugar, y este libro se puede leer página a página o se puede ir saltando, como ha hecho Carlos. Los 3 discursos que le quedan por leer no son los 3 últimos, son los 3 que se ha dejado para el final. Y al final hicimos una ordenación en 5 bloques temáticos que curiosamente es casi cronológica. ¿Por qué? Porque la legislatura empezó con las mayores brutalidades contra nuestros derechos sociales y democráticos. Fue el momento de los recortes allí, en el País Valenciano, y de los recortes aquí, a nivel estatal. Allí hablábamos del decreto Vela, que fue un momento en que la Generalitat decidió recortar de un día para otro 1.000 millones del presupuesto. El presupuesto se había aprobado en el Pleno de las Cortes el 20 o 21 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial el 31, entraba en vigor el día 1, pues el día 4 el señor Fabra dijo que iba a recortar 1.000 millones de un presupuesto de 13-14.000, imaginaos, ¿no?, lo que eso suponía. Y siempre sobre las espaldas de los trabajadores del sector público, de los usuarios del sector público, por tanto de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? ¿Os acordáis también de aquella sesión del Congreso de los Diputados donde Andreita Fabra dijo que se jodan, ¿verdad?, que se jodan a los parados y a las paradas? Bueno, pues aquí hay 3 discursos en el primer bloque que hablan de todo eso, ¿vale? Unos discursos en los que seguramente se ve muy claro mi condición no solo de político, porque soy un militante y en ese momento ejercía un cargo público de izquierdas, de Izquierda Unida, de Esquerra Unida, sino también de sindicalista. Yo soy sindicalista de comisiones obreras, por tanto sindicalista de clase. Durante muchos años he ejercido esas funciones de representación y de negociación. Era la época de las huelgas generales, cuando estábamos en la calle, cuando estábamos en los piquetes, ejerciendo nuestros derechos, que como dice Martín Lacamacho, se conquistan ejerciéndolos. Y además soy trabajador del sector público, soy funcionario de la Generalitat Valenciana. En estos momentos estoy otra vez en mi puesto de trabajo. Entonces, en estos 3 discursos yo creo que se ve muy claramente esa triple condición, ese triple estigma, ¿vale? Me falta ser mujer ya,
porque soy funcionario, sindicalista y político, ¿no? Eso que está tan mal visto. Después hay un segundo bloque que he titulado Tenemos memoria. Y aquí hay 3 discursos. El primero es sobre una memoria histórica muy reciente, muy fresca y muy dolorosa también, ¿eh? No hace ni 10 años. El 3 de julio del 2006 hubo en Valencia un accidente, el accidente de metro más grave de la historia, y después el gobierno del Partido Popular no solo no ayudó, no solo no amparó a las víctimas y a sus familiares, sino que los denigró, los intentó comprar. Fue completamente sordo e insensible a sus reivindicaciones. Y desde Esquerra Unida y desde muchos otros espacios políticos y sociales siempre hemos estado apoyando a la Asociación de Víctimas del Metro, y concretamente yo en las Cortes Valencianas hice ese discurso pidiendo la reapertura de una comisión de investigación que se había manipulado y se había cerrado de manera vergonzosa en el verano de 2006, tratando de exculpar a todos los políticos y no entrando en las causas del accidente, y que ahora se ha reabierto. En estos momentos se están celebrando sesiones de esa comisión de investigación y se está haciendo, por tanto, justicia, se está buscando la verdad y se está haciendo reparación también, ¿no? Para mí fue un discurso muy emotivo, porque conozco la lucha de la Asociación de Víctimas del 3 de julio de cerca y creo que han dado todo un ejemplo, ¿no?, de movilización. El siguiente discurso es una memoria histórica que compartimos, creo, todos los que estamos aquí. Es la memoria histórica antifranquista, democrática, republicana, antifascista. Y es un discurso que no improvisé, sino que os voy a contar que prácticamente traté de leer del WhatsApp. Ese discurso le tocaba hacerlo a Esther. Esther es la especialista en memoria histórica. Ella debía participar en esa comisión en la que nosotros pedíamos que se hiciera un inventario de todos los vestigios que quedan de la guerra civil y de la lucha antifascista en el País Valenciano. Evidentemente no se pone el discurso de réplica del Partido Popular porque hubiera bajado muchísimo el nivel, pero entended que siempre votaban en contra, que todo se rechazaba. Y Esther ese día creo que estaba enferma o algo así, y entonces me iba enviando por WhatsApp, ella estaba viendo por el ordenador la sesión y me iba enviando por WhatsApp pues datos, información, y yo iba improvisando también la expresión, y creo que a pesar de todo eso, a pesar de las condiciones ambientales, quedó un muy buen discurso sobre memoria histórica. Y el siguiente es el único discurso que, para satisfacción de algunos de vosotros, está en castellano. Y esto lo explico siempre, ¿no? Porque, a ver, yo soy bilingüe, como somos, creo que la mayoría de los valencianos y valencianas. Además, soy bilingüe familiarmente, pero políticamente siempre he utilizado el valenciano en las Cortes, porque para nosotros es muy importante, es una lengua no solo propia del país, sino además minorizada, que durante muchos años estuvo completamente postergada, que se consideraba de menor dignidad, que ha costado mucho trabajo que empiece a ser reconocida al mismo nivel, y por tanto políticamente aquellos que podemos hacerlo con corrección solemos hablar en valenciano. Yo todos mis discursos políticos y especialmente en las Cortes Valencianas los hice siempre en valenciano, y este no para cabreo de algún compañero, por cierto, y explico por qué. Era la primera vez, creo, y además está constatado, me parece, que se debatía en un Parlamento del Estado español una cuestión que puede parecer muy anecdótica, muy sencilla, pero que para nosotros era simbólica, y era un referéndum, una propuesta de referéndum entre monarquía o república. No se había debatido antes, porque aquella transición en la que renunciamos desde la izquierda a algunas cosas a cambio de otras que después nunca se han cumplido, ¿no? El papel mojado de los derechos sociales y económicos, el papel del hija del título segundo de la corona, ¿no? Bueno, evidentemente eso ya hace tiempo que lo hemos superado y reivindicamos democracia, reivindicamos república, o al menos reivindicamos que el pueblo elija aquello que se le negó en el año 78. Nosotros habíamos presentado una propuesta coincidiendo con un 14 de abril y la mesa de las Cortes, controlada por el Partido Popular, la había vetado. Su propia tramitación. Decía que sobre eso no se podía discutir. La volvimos a presentar y la volvieron a vetar. Y en una de estas se les coló. Hubo una vez en que no se dieron cuenta y dijeron sí, vale, porque nosotros elegíamos los puntos que queríamos llevar al orden del día. Y cuando vimos que estaba en el orden del día y que me tocaba a mí defenderla, porque era el autor de la iniciativa, decidimos hacerla en castellano para que tuviera más difusión, porque estábamos abriendo de alguna manera una brecha, una pequeña brecha, una brechita, en ese régimen
de bipartidismo coronado que todavía sufrimos. La verdad es que fue, creo, un acierto, porque el vídeo tuvo bastante difusión. Después fue seguido de otras intervenciones como la de Esther, que tuvo, como lo hace mejor que yo, todavía más difusión. Y llevamos la iniciativa a través del grupo parlamentario de Izquierda Unida, de Izquierda Plural, también al Congreso de los Diputados, y se replicó en muchas instituciones, ¿no? Y era importante para nosotros que ya se pusiera en cuestión esas imposiciones de la transición. El discurso estaba escrito, porque para mí era muy importante, y está escrito, y de hecho fue publicado en algunos medios, y yo me siento muy orgulloso del mismo. Por lo tanto, os animo a que, si compráis el libro y queréis hacer prácticas con el valenciano, podéis empezar con este, que está en castellano. Después, hay un bloque que he titulado La identidad que nos hace país, ¿no?, que habla de la lengua. Por una parte hay un discurso sobre la lengua, y después hay dos discursos que fueron fundamentales para mí y que creo que marcan también el clímax de la legislatura en muchos aspectos, ¿no? Son dos discursos sobre Radio Televisión Valenciana. Sabéis que somos la única comunidad autónoma donde se ha cerrado la radio pública y la televisión pública. Además, la única comunidad autónoma con lengua propia, donde no tenemos medios públicos ni prácticamente privados en esa misma lengua. Es una tragedia, como no os podéis imaginar, aparte de una tragedia laboral para más de 1.600 trabajadores y trabajadoras que han visto cómo se les ha quitado su derecho al trabajo, ¿no? Yo era el portavoz en la Comisión de Radio Televisión Valenciana. Estaban sufriendo los compañeros y compañeras de esa Radio Televisión Valenciana un ERE que después la justicia declaró que era ilegal, que era nulo de pleno derecho, porque se habían vulnerado derechos fundamentales. Y hubo un día, que no sé si era el 5, 6, 7 de noviembre, ahora no me fallan las fechas, de mucha alegría, porque por la mañana se conoció esa sentencia. El TSJ le daba la razón a los sindicatos, le daba la razón al comité de empresa, le daba la razón a la gente que luchaba por la televisión pública y declaraba nulo ese expediente de regulación de empleo que había supuesto prácticamente el despido de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Lo celebramos por la mañana y por la tarde, yo estaba en un concierto en el Palau de la Música, debían ser las 8 o 7 de la tarde, las 8 de la tarde, de repente el gobierno valenciano, sin dar la cara, sin comparecer, simplemente a través de un comunicado, anuncia el cierre de Radio Televisión Valenciana con todo lo que eso supone laboral y socialmente. Bueno, rápidamente nos movilizamos y al día siguiente había un debate en las Cortes Valencianas sobre los presupuestos. Y además sobre los presupuestos de la Consellería de Gobernación y Justicia. Nada que ver. Empezaba a las 10 de la mañana. Yo a las 9, después de dejar a los niños en el colegio, a las 9:15 estaba en la concentración que convocaba el comité de empresa ante la puerta del Palacio de la Generalitat, con un sentimiento de indignación extremo. Cuando se hacía la hora del debate parlamentario, iba hablando por teléfono con Radio Nou, que estaba en esos momentos liberada de alguna manera. Hubo 3 semanas en las que la radio y la televisión estuvo liberada de censura y de manipulación, porque los trabajadores y trabajadoras tomaron el control de los informativos, y la verdad es que triplicaron la audiencia, entre otras cosas, ¿eh? Demostraron que se puede hacer una buena radio y una buena televisión pública. Y llegué a las Cortes y decidimos que interviniera yo en un debate en que, por la materia, cuestiones de justicia y gobernación, tenía que hablar un compañero que es Lluís Torró, para darle la réplica a Serafín Castellano, que era conseller de esa materia, que además era secretario general del Partido Popular Valenciano, que después fue delegado del gobierno y que acabó esposado por la policía y detenido por un caso de corrupción muy importante, ¿vale? Imaginaos qué tipo de personajes tenemos, ¿no? Pues este señor, que además pasaba por ser el ala valencianista del Partido Popular, comparecía, soltó un rollo de 40, 50 minutos y yo aguanté estoicamente todo eso, esperando mi turno, para simplemente manifestar mi protesta, mi repudio, mi indignación por lo que estaba pasando. No tenía nada que ver con el objeto del debate. Tuve mucha suerte, porque en lugar de un presidente de comisión del Partido Popular que me hubiera cortado el micro a los 10 segundos, esa comisión la presidía Cristina Moreno, que es una diputada del Partido Socialista del País Valenciano, que me dejó hablar. Y yo, que no sabía qué iba a decir, os lo aseguro, pensaba hablar medio minuto, un minuto, era simplemente decir, esto es una barbaridad. Me puse a soltar cosas por la boca y me quedé a gusto, la verdad.
Fueron 8 minutos de discurso que rápidamente se hizo viral a través de las redes, en YouTube. Tenía ya más de 20.000 visitas en una semana. Que yo creo que, a pesar de que es completamente improvisado, tiene mucho fondo político, porque ahí hablo de la democracia, hablo de los derechos, y en el que seguramente se dijeron las cosas más fuertes, dije yo, las cosas más fuertes que jamás habrán escuchado en el Parlamento valenciano. Traducido, les dije gentuza, cueva de ladrones, peste del país valenciano, partido podrido de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y botiflers, ¿vale? Y les dije todo eso porque es lo que me venía, ¿no? Y mucha gente después me paraba por la calle y me decía, gracias por decir lo que yo quisiera decir. Y eso es, creo que uno de los mayores elogios que yo he escuchado, ¿no? Lo que queremos precisamente los cargos públicos de una organización de izquierda es ser la voz del pueblo, ¿no? Y es verdad que a veces se sufría mucho con los del Partido Popular delante, con su cara dura, con su falta de respeto a la democracia, pero también teníamos la terapia de poder desahogarnos y decírselo todo a la cara, ¿no? Ese día les dije las cosas más grandes, y entre ellas botiflers, ¿no? También en ese discurso hubo un momento curioso que ayudó a hacer viral aquel vídeo, que fue el momento en que Ricardo Costa, conocéis a Ricardo Costa, ¿verdad? Mientras estaba yo hablando, me interrumpía por detrás, no me dejaba hablar. Eso no se escucha mucho porque no tenía el micrófono abierto, pero intentaba descentrarme. Claro, no le gustaba lo que estaba escuchando. Le parecía seguramente inapropiado, ¿no? Dentro de sus reglas de lo políticamente correcto, de la cortesía parlamentaria de la que ellos hablan. Yo estaba diciendo absolutas barbaridades, pero es que se las merecían y se las volvería a decir, por lo que estaban haciendo. Y entonces él en un momento determinado me empieza a interrumpir y yo, presa, ya digo, de la rabia del cabreo, me giro y le digo, te callas, te callas. Y le digo, a mí no me va a callar un imputado por corrupción. Y en ese momento se calló él. Ese discurso fue importante para mí porque mucha gente conoció a Ignacio Blanco ese día. Yo llevaba trabajando políticamente mucho tiempo, ¿no? Como militante de Esquerra Unida. Llevaba trabajando como diputado más de 2 años y creo que había hecho muchas cosas, junto con mis compañeros y compañeras, pero siempre hay un momento, una chispa, ¿no?, que hace que todo tome otra dimensión, y fue ese discurso. Y en ese sentido para mí es importante, pero la causa de Radio Televisión Valenciana también fue muy fundamental en la derrota del Partido Popular, porque rompió, de alguna manera, el bloque social conservador, porque rompió también el discurso triunfalista del PP. El PP decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Decía que el país valenciano era, vamos, el motor de España. ¿Cómo puede ser el motor de España? ¿Cómo podemos estar tan bien si cerramos nuestra radio y nuestra televisión? Hubo manifestaciones en las que se gritaba lo de botiflers y en las que había banderas con azul y banderas sin azul, y en la eterna guerra de símbolos que sufrimos en el país valenciano eso era muy importante, porque al final, más que las banderas, importan los derechos de la gente, ¿verdad? Y hubo gente que se unió en ese momento en defensa de esa radio y de esa televisión porque significaba mucho más que la radio y la televisión, ¿no? El siguiente discurso del libro también trata sobre eso, y también hay una anécdota en el mismo. Porque yo hice muchos discursos sobre RTBB, pero creo que los 2 más importantes fueron ese, el del día siguiente al anuncio del cierre, y el del día en que se aprobaba la ley que suprimía el servicio público. Ese día hicimos un debate muy largo. Creo que Mireia estaba por allí. Recuerdo que me entrevistó. Mireia estaba trabajando como reportera, como redactora de Canal Nou. Imagino que con muchas dificultades, ¿no?, para hacer su trabajo, pero haciéndolo profesionalmente. Y fue un debate larguísimo que empezó a las 10:30 de la mañana, acabó casi a las 2 de la tarde, porque se tenían que debatir y votar muchas cosas, porque para cerrar Radio Televisión Valenciana tenía que hacerse un decreto ley, tenía que convalidarse, tenía que aprobarse la lectura única, todo para dar ese golpe de Estado contra nuestros derechos, ¿no? Y uno de esos discursos que hice yo ese día lo he titulado Tancareu pero no escallareu, porque yo parafraseé la frase de Unamuno. Además se lo dije, les dije, porque ustedes, señorías del PP, sucesores de Millán Astray, y entonces pone el diario Sesiones, rumores, y es porque como no saben quién es Millán Astray, entonces todos no saben qué es botiflers. Cuando les decía botiflers tampoco se dan por ofendidos, ¿eh? Tancareu pero no ens callareu, botiflers, es decir, cerraréis pero no nos callaréis, traidores al pueblo valenciano, ¿no? Y la anécdota en este discurso es un momento en que
me llama la atención el presidente de las Cortes, el ínclito señor Juan Cotino, que también habréis oído hablar de él, y del hermano de Cotino, también habéis oído hablar, ¿verdad? Pues hay un momento en que, esto lo entenderán más los valencianos, yo estaba criticando la política del Partido Popular. En las Cortes Valencianas hay una tribuna de invitados, en la parte de arriba, a la que pueden asistir pocas personas porque tiene poca capacidad. Normalmente los grupos parlamentarios solíamos invitar pues, a las personas a las que les afecta lo que se debate allí, ¿no? Si se está hablando del cierre de una empresa pública, pues quien tiene que estar allí es el comité de empresa que representa a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues una y otra vez, sistemáticamente, el PP aplicaba una medida que era que tenían prioridad los altos cargos, los asesores, todos del PP, evidentemente, que copaban la tribuna, porque se ve que no tenían nada que hacer, para seguir el debate parlamentario y de esa manera evitar que estuvieran presentes los que podían sacar una pancarta, los que podían vulnerar esa cortesía parlamentaria, ¿no?, que tanto les gusta a los que pisotean nuestros derechos. Bueno, pues ese día intentaron hacer lo mismo. Intentaron que el día que se daba el golpe de gracia a Radio Televisión Valenciana no pudieran estar los representantes de los trabajadores, que habíamos invitado nosotros, además, Esquerra Unida. Yo estaba muy enfadado por esa circunstancia. Ya una vez se me escapó y salió después en La Sexta y tal, todo el mundo, porque les llamé a los asesores y tal, les dije, gosos, perros, ¿no? Ese día no, pero ese día sí que estaba diciendo que parecía que acudieran a un auto de fe medieval, ¿no?, como cuando las autoridades iban a ver cómo se ejecutaba al hereje en la plaza pública, ¿no? Porque llamé asesinos de Radio Televisión Valenciana a cada uno de los miembros del gobierno y del Grupo Popular. Y cuando estaba haciendo esa referencia, el señor Cotino, muy molesto porque yo aludiera a sus invitados, me dijo, señor Blanco, no os dirigís a vostè fora dels escanys. Es que el señor Cotino era presidente de las Cortes Valencianas y no sabía hablar correctamente valenciano. Entonces yo le dije, escons, señor Cotino, escons. A vostè també li fa falta Radio Televisión Valenciana. Después hay un bloque que se titula o he titulado Democracia contra la cleptocracia y donde sí que hay discursos sobre la corrupción. A mí me pareció siempre muy injusto que mucha gente nos dijera que solo habláis de corrupción. Porque nos lo decían, es que solo habláis de corrupción. Y decían, no es verdad. Hemos hecho mucho contra la corrupción. Yo siempre digo que seguramente el grupo más pequeño fue el que más hizo contra la corrupción y cuando trato de hacer repaso de todos los casos que no solo denunciamos políticamente, sino que llevamos a la Fiscalía Anticorrupción y a los tribunales de justicia, siempre me pierdo, ¿vale? Porque Calatrava, NOS, Overmarketing, el Palau de les Arts, el caso Brugal, el caso Rus de la Diputación, el caso de la Fórmula 1, Cotino, Blasco, la señora de Blasco, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos, ¿no? Por ejemplo, me ha citado la Audiencia Provincial de Palma el 15 de abril para ir a declarar como testigo en el juicio de la infanta y de Urdangarín, que es una experiencia personal interesante, ¿no? Pero no es verdad que solo habláramos de corrupción. Hablábamos de muchísimas más cosas e incluso, como dice Carlos, y me parece muy bien traído, cuando hablábamos de corrupción, hablábamos de algo que es intrínseco a, evidentemente, la catadura moral de los gobernantes, pero también al sistema político y al sistema económico en el que vivimos. Porque es que es así, es decir, en un capitalismo, además, ultraliberal, se hace negocio con nuestros derechos, con nuestros servicios públicos, o con nuestro suelo, ¿no?, en la época de la burbuja inmobiliaria. Y por tanto la corrupción es intrínseca a ese sistema y a ese régimen político, donde todo se tapa porque el máximo representante también tiene sus corruptelas, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunos discursos sobre corrupción, uno muy sintomático, que es la visita del Papa, porque claro, esta gente que se da golpes de pecho por su fe ultracatólica, después resulta que aprovecha la visita del Santo Padre para robar miserablemente, ¿no? Es la visita del Papa más cara y más corrupta de la historia. De hecho, miramos que ninguna otra había acabado en los tribunales. Es la única, ¿no? O sea, en Valencia también somos así, ¿no? O los peperos valencianos. Hablo aquí también de los privilegios de los expresidentes, que nosotros proponíamos suprimir y ahora parece que por lo menos se van a revisar. Hablo de la auditoría de la deuda, una cuestión en la que yo creo que podríamos aprender mucho también de Carlos. Y hay discursos duros, intensos, de cara a cara con Fabra, porque a nosotros nos llegaron a amenazar. Hay uno aquí que se llama Les mans netes, las manos limpias, que hice pocos días después de presentar una querella criminal contra 5 consellers del gobierno valenciano por vulnerar nuestros derechos, la Constitución y las leyes, al negarnos documentación que pedíamos como diputados y a la que teníamos derecho a acceder.
Claro, una cosa es ganar 30 sentencias en el contencioso administrativo, que las habíamos ganado. Pero eso, al final, se resuelve dándonos los papeles 2 años después, cuando la sentencia es firme, cuando el Supremo ha resuelto en casación, cuando pedimos ejecución de sentencia. Un día, lo peor que les puede pasar es que nos den los papeles. Pero claro, cuando eso pasa 30 veces, decidimos ir por la vía criminal, a ver si de una vez por todas se lo pensaban. La verdad es que sirvió, porque a partir de ese día ya nos daban los papeles, porque les podían inhabilitar, ¿vale? Pero claro, se cabrearon muchísimo y a mí me amenazaron. A mí me cogieron por los pasillos 2 conselleras, Isabel Bonich, que ahora es la líder suprema del PP valenciano, y María José Catalá, que también es una de las futuras promesas, y me dijeron, cuidadito, cuidadito con lo que haces, ¿no? Entonces yo tuve un debate muy bronco, muy intenso, está ahí reflejado, donde hacía un repaso de los casos de corrupción que habíamos denunciado, de la falta de transparencia del gobierno del Partido Popular, y se la echaba en cara al señor Fabra, que había intentado, porque lo sabíamos, nos había llegado la información, había intentado investigarnos, había intentado sacarnos algún trapo sucio. Pero nosotros estábamos tranquilos, ¿no? Y yo acabé el discurso diciendo que podíamos hacer toda esa denuncia porque teníamos la conciencia tranquila, porque teníamos las manos limpias, ¿no? Les mans netes. Y por último, y por acabar, porque creo que me estoy enrollando, en el último bloque, que he titulado La agonía de un régimen, he recogido los discursos del final de legislatura, en los que yo ya era portavoz parlamentario después de ganar las primarias para la candidatura a la presidencia. Le daba la réplica a Fabra, eran debates por tanto de totalidad, donde hablamos de la privatización de servicios públicos, otra vez de la transparencia, de toda su gestión de gobierno, ¿no? En un balance realmente desastroso. Y finalmente el último discurso, porque el primer discurso que está aquí recogido es el primer discurso que yo hice en el Pleno de las Cortes, y el último es el último, ¿vale? En eso sí que quería que se guardara la correspondencia. El último era un discurso, si queréis, poco relevante. Es el pleno escoba, que se llama en el argot parlamentario, donde tienen que debatirse todas las iniciativas que se han presentado y que decaerán cuando se disuelvan las Cortes, pero que tienen que ser objeto de debate. En este caso era un proyecto de ley que debatíamos su toma en consideración. Se aprobó porque era una iniciativa del PP, pero después no iba a poderse tramitar, por tanto iba a decaer. Completamente inadvertido pasó, ¿no? Pero era mi último discurso, o podía ser mi último discurso. Y yo no podía hacer como otros diputados y diputadas que saben que no van a repetir, porque no van en las listas, voluntaria o involuntariamente, porque su partido no los ha puesto, y entonces lo que hacen es que aprovechan y dan las gracias a todo el mundo, dicen que ha sido un gran honor para ellos y, bueno, se despiden. Hubo un diputado del Partido Socialista, eso se comentó mucho, fue muy notorio en prensa, que aprovechó para declarar su amor a otra diputada. Yo creo que esas cosas es mejor hacerlas en el ámbito privado, entonces no pensaba hacerlo, pero sí que quería decir mis últimas palabras de una manera señalada, pero no podía hacerlo como ellos, no podía decir adiós, porque yo era candidato a la presidencia. Por tanto, mi discurso tenía que ser de que vamos a volver, de que vamos a cambiar este gobierno, que vamos a ser decisivos, que vamos a tener más representación. Pero como era consciente, porque veía las encuestas, lo que podía pasar, decidí al menos elegir la cita con la que acabé mi experiencia parlamentaria, que cierra este último discurso y por tanto el libro, y que también lo abre porque acompaña la dedicatoria a Julia y a Miquel, que son mis hijos. Es una cita de Rosa Luxemburgo que os voy a leer y que creo que resume muy bien los motivos para militar en la izquierda política, en la izquierda social, en la izquierda sindical, en la que creo que militamos casi todos o todos los que estamos aquí, ¿no? Dije exactamente, y lo voy a leer traducido, porque al final lo que queremos, al menos desde la izquierda, desde Esquerra Unida, es trabajar para cambiar la sociedad, para tener una sociedad sin explotación de clase y sin opresión de género, para decir algún día, como Rosa Luxemburgo, que vivimos en un mundo de seres humanos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias. Bueno, muchas gracias. El Centre Blanquerna nos invita a una copa de cava. Arriba hay una librería. Si queréis que os firme el libro Ignacio, estaremos por aquí. Gràcies per vindre.